Hola, en este vídeo vamos a ver las diapositivas desde la 45 a la 59 del tema 5 de programación modular. En la diapositiva 45 se había dejado planteado un ejercicio, que es el que vemos ahora en pantalla, en el que se pedía el desarrollo de una función en la que se podía saber si un valor que se recibía como parámetro era primo o no, más otra función principal que, haciendo uso de la función anterior, fuera capaz de ver los números primos que aparecen en un intervalo solicitado al usuario. El primero de los apartados es un apartado que ya se había solucionado previamente en un objeto de aprendizaje y no debe de plantear demasiadas dificultades para su resolución. Vamos a ver una solución propuesta para el ejercicio. Aquí vemos a la izquierda una función es' que nos permitiría precisamente calcular si el valor que recibe n es primo o no. Esta es una solución muy sencilla. Obviamente, tal y como se demostró en el objeto de aprendizaje, se podía haber resuelto de manera mucho más eficiente, pero esta solución es perfectamente válida dado el problema que nos atañe. Vemos que la función lo que hace simplemente es comprobar, en primer lugar, si el valor recibido es menor o igual a 1. En ese caso simplemente devolvería 0. Hay que recordar que false es una constante simbólica que previamente hemos declarado a 0 e incluimos el valor 1 en esta comprobación porque, por definición, el 1 se considera no primo. En el caso de que no sea menor o igual a 1, ya sí que deberíamos de pasar a comprobar si el valor es primo o no. Para ello lo que hacemos es que recorremos todos los valores entre 2 y el propio valor, y si alguno de ellos es un divisor de n, es decir, si alguno de ellos produce un 0 como resto al dividir a n, devolveremos también false, puesto que si tiene un divisor, n ya no es primo. Si en todas las iteraciones del for no se mete en ninguna ocasión en este if, es porque no hay ningún divisor. Si no hay ningún divisor, entonces podemos devolver true, indicando precisamente que n sí que es primo. Bien, vamos a ver cómo hacemos uso de esta función es' dentro de la función principal. En la función principal podemos distinguir dos partes. Una primera parte en la que hay que pedir los límites del intervalo a comprobar al usuario y una segunda parte donde vamos a recorrer valor a valor los números de dicho intervalo, mostrando por pantalla aquellos que son primos. En la primera parte lo que hemos hecho ha sido colocar la petición de los dos límites, del límite inferior y superior, dentro de un do while, de tal manera que esta petición se repita mientras el primer valor, es decir, lo que sería el límite inferior, sea mayor que el segundo valor, que el límite superior. Esto es así porque se pedía que el intervalo fuera correcto, es decir, que el primer valor, el primer término del intervalo, fuera menor o igual al segundo. Bien, una vez hemos salido de este bucle do while, salimos precisamente porque esto no se cumple, es decir, nos hemos asegurado que B vale lo mismo o más que A. Nos quedaría, por tanto, recorrer todos los valores que hay entre A y B, ambos incluidos. Por eso empezamos con un valor de I en A y terminamos cuando I sea mayor que B, es decir, continuamos mientras sea menor o igual a B, 1 a 1. Vamos recorriendo 1 a 1 todos, y si al llamar a la función es' para el valor correspondiente en cada iteración esto nos devuelve true, es precisamente porque I es primo. Simplemente nos quedaría mostrarlo por pantalla. Destacar simplemente que esta condición podríamos haberla cambiado simplemente por esta otra más corta, if es' de I, ya que sabemos que es' de I nos va a devolver o bien un 0 o bien un 1. Y sabemos que si nosotros en un if evaluamos algo que es 0, se evalúa a falso, mientras que si evaluamos algo distinto de 0, se evalúa a cierto. De esta manera tan sencilla tendríamos resuelto el ejercicio. Bien, a modo de resumen, hemos visto que los parámetros nos permitían el intercambio de información entre funciones también. Habíamos adelantado previamente que existían parámetros por valor y parámetros por referencia. Sin embargo, hasta ahora solamente hemos visto los parámetros por valor, que son parámetros de entrada, es decir, nos sirven para poder proporcionar datos para que la función realice su cometido, pero no nos permiten devolver valores en los mismos. Con los parámetros por referencia que veremos en este mismo bloque, vamos a ver que sí que podríamos devolver valores. Bien, los parámetros por valor nos permiten, por tanto, transferir los valores de los parámetros. Lo que hacen los parámetros por valor es que crean copias de los valores recibidos, de tal manera que el valor de las variables en la función que llama a la función que recibe los parámetros no se modifica. Es decir,
Supongamos un caso muy sencillo como este, donde tenemos una función f que recibe un parámetro y que en un momento dado en otra función se llama la función f. Si nosotros llamamos a la función f y en la llamada ponemos a como valor para el parámetro de f, cuando salte a ejecutar el código de f, lo que haremos es que en b se copiará el valor que hay en a, es decir, b se creará en memoria y su valor inicial será el de a. Pero b y a están en dos direcciones de memoria diferentes. Así pues, si yo en el código del cuerpo de f modifico b, la modificación que haga en b no afectará a a, por lo que cuando termine f y vuelva al sitio desde donde se llamó a la función, a seguirá manteniendo su valor, independientemente de que hayamos modificado o no b. Por eso se llaman parámetros por valor. Solamente se pasa el valor. Vamos a ver que la principal ventaja de los parámetros por valor es que nos van a permitir pasar cosas como constantes o incluso expresiones. Es algo que ya habíamos adelantado previamente. El principal inconveniente es que si yo modifico un parámetro por valor dentro de la función, dicho cambio no permanece para cuando se vuelve de la función, como acabamos de ver. Y si ese era nuestro cometido, debemos de utilizar otro tipo de parámetros, como veremos. Vamos a ver en un ejemplo esto que acabamos de comentar. Supongamos que queremos un programa que en un momento dado en una función tenemos una variable x con un valor determinado y una variable y con otro valor determinado. Y que queremos desarrollar una función que dentro de su código intercambie el valor de las dos variables. De tal manera que cuando se vuelva de la llamada a la función, en x tengamos el valor que previamente había en y en y el valor que previamente había en x. Vamos a proponer una solución para poder completar esto. Aquí la vemos. Sería una función como esta, que recibe dos valores, en este caso estamos hablando de valores enteros, y que hace lo que vemos aquí. Declaro una variable temp de tipo entero y en temp me guardo el valor original de u. Luego machacamos el valor de u con el valor de v. Y en v copiamos el valor que originalmente había en u, valor que habíamos guardado en temp. Con esto en principio intercambiaríamos u y v. Pero vamos a ver cómo funcionaría esto. Supongamos que en el main me declaro precisamente x e y, dos variables con valores iniciales 5 y 10. Y muestro por pantalla dichos valores. En este caso nos mostraría 5 y 10. Y luego llamo a la función intercambia y luego intento ver de nuevo los valores para ver si efectivamente han intercambiado sus valores o no. Cuando llamamos a intercambia, lo que ocurre es que en intercambia se recibe el valor de x en u y el de y en v. Es decir, u es una nueva variable cuyo valor inicial va a ser x y v es una nueva variable cuyo valor inicial va a ser 10. Al intercambiar u y v, estas pasan a tener estos valores. U pasa a tener 10 y v pasa a tener 5. Pero al estar en posiciones de memoria diferentes a x e y, en ningún momento se están modificando x e y. De tal manera que cuando termina el código de intercambia, u y v desaparecen de memoria y cuando volvemos aquí, x e y mantienen sus valores. Por lo que la salida por pantalla es la que vemos aquí. Antes x vale 5 e y vale 10 y después continúan con los mismos valores. De forma que no es válida esta solución para poder conseguir el propósito de intercambiar los valores de u y v. Bien, para poder hacer esto vamos a necesitar los parámetros por referencia. Lo que hacemos con los parámetros por referencia es que pasamos no los valores de las variables, sino las direcciones de las variables, de tal manera que podamos cambiar el contenido de dicha dirección. De esta manera nosotros, en lugar de utilizar variables enteras, por ejemplo, en el caso anterior, utilizaremos variables de tipo puntero. Una variable de tipo puntero es una variable de tipo dirección de memoria, de tal manera que un puntero a un entero es la dirección de memoria de un entero. Es decir, si yo tengo una variable j que es entera, un puntero a j podría contener, por ejemplo, la dirección de memoria de dicha variable j. Lo vamos a ver enseguida con un ejemplo. En este caso, al tratarse de direcciones, pues nosotros no podemos utilizar constantes o expresiones como antes a la hora de llamar a los parámetros. Bien, aquí podemos ver un pequeño adelanto en cuanto a la sintaxis, pero mejor lo vamos a ver por un ejemplo que nos resultará más cómodo. Ahora después volveremos a esa diapositiva. De momento vamos a ver esta diapositiva que sería la solución al ejemplo planteado anteriormente, pero utilizando parámetros por referencia. En la versión anterior, a la hora de llamar a intercambia, habíamos pasado x e y. Estamos comentando que ahora lo que vamos a pasar son las direcciones de x e y. ¿Cómo se consigue eso en C? Simplemente anteponiendo a la variable el operador ampersand.
Este operador lo que hace es que devuelve la dirección de una variable en este caso. Con lo cual le estamos pasando las direcciones de x e y. Claro, si nosotros pasamos una dirección, no podemos poner un parámetro que reciba un entero, sino necesitamos un parámetro que reciba una dirección de un entero. Y eso en C lo expresamos de esta forma, poniendo un asterisco delante del identificador. De tal manera que u es de tipo int asterisco, o lo que es lo mismo referencia a un entero, o lo que es lo mismo un puntero a un entero, o lo que es lo mismo una dirección de memoria a un entero. Cualquiera de todos estos términos sería sinónimo. Referencia a entero, puntero a entero o dirección de un entero. Bien, hemos dicho que pasábamos la dirección de x, u es una variable tipo dirección a entero, luego puede recibir el valor, pero ahora ya no podríamos asignar u a temp, porque temp es una variable entera, mientras que u es de tipo int asterisco. ¿Cómo conseguimos entonces guardar en temp lo que hay en la dirección guardada en u? Pues simplemente ponemos asterisco delante de u. Cuando en el código ponemos el asterisco delante, lo que estamos refiriendo es el contenido de la variable. Es decir, nosotros estamos sacando aquí el contenido de la dirección guardada en u, que es precisamente el valor que viene en x. Por lo tanto, ahora el contenido de una dirección de una variable de tipo dirección entero será un entero. Estoy guardando el valor en t, estoy guardando el contenido de la dirección guardada en v en el contenido en la dirección en u, y luego estoy guardando el valor original de el contenido de la dirección de u en v. Vamos a volver a la diapositiva anterior y luego volveremos a ahondar en este ejemplo para que acabe de quedar claro. Los puntos, por tanto, que vamos a seguir para trabajar con parámetros por referencia son los que vemos aquí. En primer lugar, en la llamada a la función, las variables que se pasan por referencia las vamos a hacer que tengan delante un ampersand. Por otro lado, la cabecera de las funciones, en la cabecera de las funciones, aquellos parámetros que sean por referencia van a llevar delante un asterisco, de tal manera que indiquemos que van a recibir una dirección, van a ser punteros. Y luego, cada vez que esas variables se utilicen dentro del cuerpo de la función, tenemos que precederlas de un asterisco, de un contenido, siempre y cuando lo que queramos es precisamente trabajar con el contenido de la dirección que contiene. Bien, volviendo al ejemplo con el que habíamos trabajado, vemos que todo esto se traduce tal y como hemos visto. Es decir, en la llamada ahora estamos anteponiendo el ampersand. A continuación, en la cabecera lo hemos cambiado para que sea capaz de recibir parámetros que son direcciones a entero. Y luego, por último, dentro de la función, las variables por referencia se preceden de asterisco. Con esto, a la hora de ejecutarlo, vemos que declaramos en nuestra función main x e y como variables enteras, pero cuando pasamos los parámetros, pasamos la dirección de x y la de y, con lo cual x e y están en las mismas direcciones que u y v respectivamente. Así, cuando yo modifico u y v, aunque luego u y v desaparezcan, las direcciones de memoria donde están u y v siguen existiendo referenciadas por x e y. Y el cambio que hemos hecho en u y v permanece, puesto que al intercambiar las direcciones de memoria de los contenidos de las direcciones de memoria de u y v, hemos intercambiado los contenidos también de x e y, puesto que ambas apuntaban a las mismas direcciones. Muy bien, de esta manera ahora ya, si intentamos ver la serie por pantalla, vemos que efectivamente x e y sí que se han intercambiado. Os animo a que probéis este código con vuestro compilador de C. Vamos a ver con otro ejemplo lo que estamos resumiendo de parámetros por referencia para que quede un poquito más claro. Vamos a desarrollar dos funciones que básicamente son dos funciones muy sencillas que cogen dos números y los suman. Pero haremos dos versiones. Una primera versión que es tal y como lo hemos visto hasta hace poco, simplemente una función suma que recibe dos parámetros, los suma y retorna el valor sumado. Y una segunda versión que ya va a hacer uso de un parámetro por referencia. En este caso se le pasan dos parámetros que va a sumar y un tercer parámetro donde se almacenará el resultado de la suma. La primera versión ya la conocemos, simplemente es una función que recibe los dos parámetros y devuelve la suma de ambos. Son parámetros por valor. El main es, como ya lo conocemos, simplemente es un main en el que pedimos los dos valores a sumar al usuario y luego llamamos a la función pasándole como parámetros por valor dichos valores y en otra variable guardamos lo que retorna la función, que es precisamente la suma de ambos valores. Vamos a ver ahora una versión, como vemos aquí, en la que pasamos un tercer parámetro
por referencia. En este caso lo que va a hacer es que en lugar de retornar nada, no va a devolver nada, por eso la función es void, va a guardar en C el resultado de la suma. Para eso lo que hacemos es que en el main pedimos los valores a sumar, como antes, pero a la hora de llamar a suma pasamos un tercer parámetro y es la dirección, por eso ponemos el ampersand, de la variable donde vamos a guardar el resultado, en este caso de V3. De esta manera, en C, lo que hacemos es que recibimos la dirección de V3, es decir, C y V3 están físicamente en la misma dirección de memoria. De ahí que cuando en C guardo A más B, realmente lo estamos guardando en la dirección de V3. Hay que fijarse en el detalle de que al trabajar con C dentro de la función suma, ponemos el asterisco delante, ya que nosotros vamos a guardar un valor entero. Lo que queremos guardar este valor entero es en la dirección almacenada en C. Con esto tendríamos resuelto precisamente la segunda de las versiones de la función suma. Vamos por último a dejar planteado un ejercicio que se trata de una función, del desarrollo de una función que reciba 3 valores enteros y devuelva el máximo y el mínimo de esos valores. La función desarrollada nos va a permitir que esto funcione correctamente. Si nos damos cuenta en el código que damos aquí de ejemplo, vemos que ya se nos proporciona el nombre de la función y vemos que la función va a tener 1, 2, 3, 4 y hasta 5 parámetros. De tal manera que los 3 primeros son parámetros por valor y los 2 segundos por referencia. Los 3 primeros son los valores con los que va a trabajar, entre los que va a buscar el máximo y el mínimo. Aquí guardará el máximo y aquí el mínimo. Como tiene que modificar el valor de max y min, lo que hacemos es que estos parámetros van a ser por valor y anteponemos el ampersand delante de ellos. Y eso es intentarlo.